A meditar en la palabra del Señor. Abran su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 23. En esta lectura nos daremos cuenta cuán importante es realmente ver cuál es el verdadero problema y no los que nosotros consideramos como dificultades o problemas, y hacia dónde tenemos que orientar nuestra petición. En Hechos capítulo 4, versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, gracias, porque tú nos ayudes a orientar, Señor, nuestras peticiones y ver realmente cuáles son los verdaderos problemas de nuestra vida. Y tú te encargas de los detalles. Señor, abre nuestros ojos espirituales, que podamos comprender, Señor, el mensaje en esta hora y que pueda ser una realidad en nuestra vida. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Cuando nos encontramos en alguna especie de crisis, en algún problema, normalmente siempre estamos nosotros queriendo que Dios elimine esa dificultad. Y no digo que eso sea malo. Sin embargo, la orientación que vemos aquí en esta oración, aquí se encontraba Pedro y Juan, recién salidos de la cárcel. Habían sido de alguna manera también intimidados a través de la presión que tenían las autoridades, no solo religiosas, sino también civiles, como también pues habían sido azotados. Sin embargo, dice que al salir de la cárcel contaron ellos lo que les había acontecido. Pero ellos y todos aquellos hermanos de la iglesia que habían, pues claro, habían surgido en el día de Pentecostés, a partir de ese momento ellos empiezan a orar. Pero note bien esto, no estaban pidiendo que Dios les guardara, digamos, de que en otra oportunidad pudieran ser encarcelados. La petición no es que nunca les vaya a suceder algo negativo. Algunas veces nosotros siempre estamos pensando y pidiendo a Dios, y está bien, como he dicho, que pidamos por nuestros problemas. Pero el verdadero enfoque que ellos le dieron al problema, y este es el verdadero problema, es que ellos veían que las amenazas realmente no es tanto estaban amenazando la vida de ellos, sino la predicación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no está presente en las personas, en una sociedad, eso sí es un verdadero problema. Porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es la que trae vida. La palabra de Dios es la que cambia, la que transforma. Entonces, cuando ellos fueron amenazados, realmente no era tanto una amenaza hacia ellos como apóstoles y a la iglesia en sí, sino a que la palabra no fuese predicada. Entonces, ellos enfocaron la oración diciendo: Señor, y ahora, Señor, mira sus amenazas. No estaban diciendo: Señor, que ya no nos vuelvan a amenazar, que ya no estemos otra vez en la cárcel, que ya no nos suceda algo negativo. Mas la petición es esta: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Y qué fue el resultado final? En la última parte del versículo dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Eso es lo que nosotros deberíamos de pedir, hermanos, cada día en nuestra vida. Señor, la misión que tú me has entregado de poder comunicar la palabra de Dios, que no se vea limitada por una enfermedad, que no se vea limitada por un problema financiero o un problema matrimonial. Cualquier problema, Señor, que no me impida hablar de ti. Pero algunas veces nosotros no le damos prioridad a la predicación de la palabra de Dios. Ellos lo que estaban viendo era eso, que la palabra de Dios siguiera avanzando y Dios se iba a encargar de los demás detalles. Es por eso, hermanos, que es importante que nosotros veamos que la llenura del Espíritu Santo es indispensable para poder realmente salir adelante en todo tipo de amenaza. Pero el objetivo final es que cada uno de nosotros cumplamos el ministerio que Dios nos ha concedido. La verdadera crisis es sencillamente que, hermano, las situaciones me impidan el poder hablar de Cristo. Eso sí es un problema. Eso sí es un verdadero problema. Entonces, mi pregunta para cada uno de los que estamos aquí, hemos considerado que nuestro verdadero problema es que un problema de salud económico, laboral, un problema matrimonial, un problema de familia, un problema de cualquier otra naturaleza, está amenazándome a que yo me calle, que abandone los ministerios, que abandone la oración, que abandone los privilegios de poder enseñar. Si eso, hermanos, nosotros enfocamos que todo lo que sucede en nuestro alrededor es para que nosotros no hablemos la palabra. Pero el Espíritu Santo va a defender siempre y cuando nosotros enfoquemos nuestra petición para que usted y yo cumplamos el ministerio que Dios nos ha concedido. Yo no sé cuántos están conscientes en este día del ministerio que Dios les ha dado. El ministerio suyo es un ministerio precioso. Es un ministerio, hermano, que no lo tienen los príncipes de esta tierra, ni lo han tenido los grandes filósofos, hermanos, de antaño. Nadie ha tenido un privilegio como este. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿qué cosa? Las ideas, los pensamientos de Dios. Es el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, su profesión, si usted mira su profesión, su trabajo, su empresa, de alguna manera amenazada por A o B razón, por los problemas que existen en nuestro país, quiero decirle que debemos de enfocarnos en el sentido de que yo pueda cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Algunos de ustedes son siervos y siervas de Dios en distintas vocaciones ministeriales, sea para enseñar, para aconsejar, para predicar. Lo importante es que yo no calle, hermanos, el mensaje que Dios me ha dado para toda persona. Entonces de ahí entonces surge hermanos, estas dos peticiones. Y hay dos peticiones que ellos hacen puntualmente y están en este versículo 29 y 30. Y lo dice así: ahora, Señor, mira sus amenazas. No les está diciendo quítanos las amenazas. Hermanos, las amenazas siempre van a haber. Los problemas siempre van a estar. Mas dice, mira sus amenazas, y ahora dice, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y la segunda petición del versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estas dos peticiones deben de ser, hermanos, para usted y para mí, deben ser las principales. Señor, porque yo no quiero, Señor, terminar mi vida sin cumplir el ministerio que tú me has entregado. Y quiero decirle, hermano, es tan importante el ministerio que Dios nos ha entregado, que eso es lo que va a determinar, hermanos, nuestra existencia en esta tierra. Encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que en algunos momentos prematuramente le quisieron quitar la vida. El primer de esos, bueno, no el primero, pero quizás el primero de todos fue cuando Herodes quiso matar al niño Jesús. Sabía que había un ministerio ahí, recién nacido. Vemos la segunda oportunidad de ese intento, de ese homicidio que quisieron cometer, cuando Jesús lee el libro de Isaías y él dijo, ahora se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Entonces ellos reaccionaron y se sintieron tan mal, y dice la Biblia que lo quisieron despeñar. ¿Te puedes imaginar? La multitud venía para tirarlo en un vacío y Jesús se les escapó. Vemos así otra vez, y dice en los evangelios, pero su hora no había llegado. Pero hay otra porción en la Biblia que dice, pero cuando su hora llegó. ¿Cuándo es que llegó su hora? Cuando terminó su ministerio terrenal.
En ese momento fue tomado y lo llevaron entonces ante el Sanedrín en el Getsemaní. En el caso de los dos testigos que vemos en el libro de Apocalipsis, dice que aún el anticristo les tenía temor a estos dos hombres ungidos de Dios, y no le podía, ni siquiera el anticristo podía arremeter contra ellos. Pero dice, cuando acabó su ministerio, cuando acabó su obra, entonces fueron muertos. ¿Qué significa todo eso? Que, hermanos, el servicio que usted y yo prestamos al Señor, eso es lo que determina nuestra existencia. Estamos hablando de la vida cronos, estamos hablando de los días, del calendario. Entonces, si nosotros entendemos que estamos en esta tierra, hermanos, que Dios nos ha dado muchos otros recursos, ¿para qué? Para que llevemos a cabo la misión de Dios, que es la predicación de la palabra. Entonces, todos, sin excepción alguna. De hecho, en el Evangelio de Marcos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y no se lo dice solo a los apóstoles, es para todo cristiano. La pregunta es, ¿estoy yo, hermano, haciendo esta obra que Dios me ha mandado? De tal manera que eso debe de ser el objetivo primario, decir, Señor, yo quiero cumplir con el ministerio de la palabra que tú me has dado. Ya sea en la vocación que tú me has dado específicamente, pero quiero cumplirla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien está orando para que no se estorbe la predicación, lo que usted tiene que hacer, entonces es ahí donde Dios empieza a respaldar esa clase de oración. Dios se va a encargar de sus enemigos. Entonces, la primera petición es, Señor, que hablemos con denuedo. Lo que significa es, Señor, que hablemos con franqueza abiertamente. La palabra denuedo en el original significa libertad de habla, pronunciamiento sin reservas, significa libertad de palabras atrevidamente, una afirmación abierta, es decir, algo sin ambages. Entonces, cuando ellos están siendo amenazados por las autoridades, diciéndole, no se vuelva a predicar en el nombre de Jesús. Entonces, ellos, ¿qué es lo que están pidiendo? Señor, danos no solo denuedo, sino con todo denuedo, con toda libertad. Señor, que yo pueda expresar tu palabra no importando el precio a pagar. ¿Por qué, hermanos? Porque hay momentos que los problemas de cualquier naturaleza nos amenazan. ¿Cuál es la amenaza? Que usted y yo no cumplamos el ministerio que Dios nos ha entregado. En realidad eso es todo. La amenaza es que no cumpla con lo que Dios me ha mandado a hacer en esta tierra. Entonces, eso debería entonces ocupar la prioridad número uno para que nuestra oración, hermanos, entre en verdadera orientación. Quizás usted no se ha dado cuenta de eso. Que usted es un blanco del enemigo porque usted es peligroso para el reino satánico. Porque usted tiene un ministerio poderoso. Porque lo que usted habla, cuando habla palabra de Dios, cuando evangeliza a las personas, lleva las almas a los pies de Cristo, entonces el enemigo quiere silenciarlo. De ahí que entonces suceden este tipo de situaciones y algunas veces nosotros nos preocupamos por las amenazas, pero no debemos de preocuparnos por las amenazas o los problemas, porque eso siempre va a existir, sino preocupémonos que nuestro ministerio no sea estorbado. Entonces la verdadera preocupación es, hermanos, que no se detenga el avance del evangelio a través de su vida. Entonces la petición, dice, es que con todo denuedo, con toda libertad, Señor, yo lo pueda hacer. Hermanos, a pesar de que existan algunas dificultades, Señor, yo lo voy a hacer. En medio de todo lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. En segundo lugar, no solamente piden denuedo, pero piden el respaldo del poder de Dios. Y esto debemos de pedirlo al Señor. Señor, está bien, yo voy a cumplir mi ministerio. Te pido denuedo, pero te pido que me respaldes con poder. ¿Cuántos quieren eso también? Vean, entonces dice, mientras, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces aquí ellos sabían que la palabra es la que tiene que ir al frente como punta de lanza y el poder de Dios respaldando esa palabra.
Algunas veces nosotros nos equivocamos en la petición, Señor, dame los dones del Espíritu Santo, respáldame con poder. No, es que a mí no me tiene que respaldar el Señor. El que tiene que respaldar el Señor es la palabra. Entonces, el ministerio que Dios nos ha dado, que es la comunicación, que Dios respalde su verdad, la confirme con su poder. Por eso Jesús dijo, si no me creen a mí, crean a mis obras. ¿Para qué? Para que respaldar la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra. Entonces, si nosotros entendemos que el ministerio que Dios nos ha dado, oye esto, hermano, esto es más importante que su profesión. Esto es más importante que la salud. Es más importante que todo. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces, hermano, estamos entrando a otro nivel. Entonces, entender que yo tengo una misión del cielo. Oiga esto, hermano, sin que nosotros nos demos cuenta, pero usted y yo realmente no somos accidentes de papá y de mamá. Estamos aquí porque Dios quiso, pero hermano, desde el vientre de nuestra madre, el Señor, hermano, nos escogió. Días atrás le decía a mi hijo, porque apareció una fecha ahí en la televisión, y le dije, mira hijo, ese año que aparece ahí, ese año yo estaba en el vientre de mi mamá. Ese año fue el que ella aceptó a Cristo. Ella aceptó a Cristo cuando yo estaba en el vientre. Pero cuando yo me di cuenta hace unos años atrás de esto, me sentí tan privilegiado. Dije, mi mamá aceptó a Cristo y yo estaba en su vientre. Entonces, pero desde el vientre de nuestra madre, el Señor a todos ustedes y a mí también nos ha escogido con una misión. Entonces, si yo entiendo esa misión, que Dios me ha dado, digamos, ciertos recursos para que yo cumpla con esa misión, entonces eso me va a ayudar a comprender que lo que yo tengo que procurar en mi vida, que no se estorbe la misión y que Dios me respalde con poder para cumplir esa misión. Entonces no es para vanagloria nuestra que hemos de pedir, Señor, danos, Señor, los dones de milagro, los dones de sanidad, los dones de milagro. Y aquí habla, hermanos, de varios, digamos, categorías de milagros, pero que son diferentes en propósito y no son palabras sinónimas cuando dice señales, prodigios y maravillas. Porque son milagros, pero se llama de esta naturaleza porque tienen propósitos diferentes. Por ejemplo, en el caso de las señales es dada para apelar al entendimiento que indica el camino de Dios. Por eso cuando Jesús habla de las señales, porque es como una señal, por ejemplo, que uno encuentra en el camino, en la carretera, una señal de tránsito que nos indica que hay un puente angosto, hay una curva pronunciada. Entonces, una señal apunta ¿a qué? Apunta a respaldar el camino o la palabra de Dios. Una señal era la que confirmaba la veracidad de quién es Jesús, por ejemplo, de su resurrección. Entonces, en otras palabras, Señor, cuando des esta petición, el Señor, extiendes tu mano para que se hagan señales. ¿Con qué objetivo? Que los milagros apunten hacia Cristo, que hablen de Cristo, que estos milagros, Señor, se realicen para que el mundo crea quién eres tú. Una señal, un milagro de esta naturaleza apunta a la naturaleza de Cristo y apunta a la palabra. Cuando habla de prodigios, la palabra prodigio nos habla de que es algo, digamos, que apela a la imaginación, algo extraño, o sea, que no lo podemos entender porque confirma las evidencias de la palabra de Dios. O sea, que lo que son los prodigios, lo que confirma es que la palabra es verdad. Señor, yo tengo un ministerio, pero confirma, Padre, la palabra, para que la gente crea en la palabra. No anden creyendo en otros libros que dicen que son inspirados por Dios. No, el único libro inspirado es la palabra de Dios, la Biblia. Y Señor, te pido milagros para que la gente crea a la Biblia, a tu palabra. Pero también te pedimos maravillas. Las maravillas indican que es de su origen sobrenatural, es decir, que viene de Dios, es algo que Dios hace. O sea, que nosotros no lo hacemos, sino que Dios a través de nosotros quien lo hace. Entonces, si yo entiendo que el ministerio de la palabra es tan importante, entonces necesita ser respaldado por este tipo de manifestaciones. Cuando están dispuestos a decir, Señor, ahora entiendo, Señor, voy a cumplir el ministerio, pero por favor confírmame, Señor, o respáldame con señales, prodigios y maravillas.
Entonces uno entendiendo esto es mucho más fácil pedir los dones del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta divina ante esa petición? Porque la carga de ellos no era que no sufrieran. La carga de ellos es que no se vieran, hermanos, intimidados, que no se vieran, digamos, acorralados por las amenazas del diablo, sino la verdadera preocupación era, Señor, no queremos que lo más importante sea limitado. De ahí que entonces la respuesta, y oiga esto, sin que ellos lo pidieran, porque ellos lo que estaban pidiendo era denuedo y respaldo a la predicación. Y como respuesta, dice aquí la Escritura, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de algo, que la llenura del Espíritu Santo viene a ser una respuesta a esa petición. La pregunta es, ¿por qué algunas veces no somos llenos del Espíritu Santo? Porque tenemos propósitos equivocados. No tenemos la visión de Dios que la palabra siga adelante. Entonces, si no tengo ese propósito, entonces no vendrá el recurso para ese propósito. Recuerden que la visión de Dios es esta, para usted y para mí. Entonces, toda visión que es correcta tiene provisión de Dios. Y la palabra provisión es una palabra compuesta. Provisión. O sea, un recurso para cumplir la visión de Dios. Entonces, ¿qué vino ahí? Vino la llenura del Espíritu de Dios. Y cuando habla aquí dice, todos fueron llenos. Entonces surge una pregunta, ¿cómo es que fueron llenos? ¿Acaso no fueron llenos en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Sí. Lo que sucede es que la palabra llenura aquí, hermano, en el original significa rebalsar, empapar o formas prolongadas de llenar. O sea, sí recibieron en esa oportunidad, pero ellos estaban necesitando de mayor recurso, de esa bendición del pasado. Entonces nos damos cuenta que la llenura es algo que se puede ir de alguna manera disipando en el camino. Entonces necesito, como las 5 vírgenes prudentes, el poder decir al Señor, Señor, gracias porque tú me has llenado, pero necesito una vasija extra de aceite. ¿Por qué? Porque las amenazas cada día son más fuertes. Necesito más aceite extra. Entonces cuando uno entiende esto, porque el propósito es tan importante, la misión es tan importante, hermanos, esa película de la misión imposible, yo sé que a todos nos gusta, ¿no? Porque uno lo mantiene así, uno no sabe hasta dónde va a llegar, pero eso no es nada. La misión imposible que Dios nos ha dado es posible por la palabra y por la llenura del Espíritu de Dios. Entonces, entendiendo eso, entonces necesito recursos y más recursos y tener la provisión aun cuando, como dice en el capítulo 25 de Mateo, hablando de las 10 vírgenes, dice, y en la hora 11ª, es decir, en la hora oscura, antes de llegar a las 12 de la noche, entonces vino el esposo. Pero ¿quiénes fueron los que entraron? Las que tenían recurso extra. Necesitamos entonces de la llenura. ¿Por qué? Estamos viendo, hermanos, hoy más que nunca, ataques del infierno. Y así como sucede el primer congreso de oposición a la iglesia, aquí en el libro de los Hechos, cuando en el versículo 5 y 6, nos habla aquí, dice, y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Quiénes eran ellos? Hermano, estamos hablando de las autoridades eclesiásticas, las autoridades académicas, las autoridades civiles, todos. Había prácticamente el primer congreso de oposición. Y el versículo 15 dice, entonces les ordenaron, ¿quiénes? Ellos, este grupo, entonces les ordenaron que saliesen entonces les ordenaron que saliesen del concilio y dice, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, dice, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle para que no, oiga esto, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Se da cuenta?
Esto no es algo, hermanos, que solamente se dio en el pasado. También hoy en día, y no los debe de sorprender, que puedan surgir dentro de un grupo multidisciplinario amenazas contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un antagonismo hoy más que nunca sobre, por ejemplo, la ideología de género. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los enemigos de esa ideología? Lo van a ver a los cristianos, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Y algunos lo empiezan a maquillar de una forma, hermanos, que realmente no debe. O sea, jamás se va a poder ocultar. Aunque la persona, por ejemplo, cambie de su apariencia física, pero el ADN jamás lo va a poder cambiar. El ADN le habla ahí, hermanos, de los genes, habla que es un hombre o es una mujer. Eso no se puede cambiar. Vemos, hermanos, cómo hoy en día existe, por ejemplo, propuestas sobre el aborto, el ecumenismo, hermano, el abandono de los valores y los principios, para que entonces van a haber amenazas. Entonces, ¿qué necesito? Señor, dame de nuevo y respáldame para que yo pueda hablar y que tu respaldo, Señor, confirme lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque, Señor, mi propósito es que tu nombre sea santificado, que la verdad salga a luz. Entonces vamos a encontrar diferentes amenazas, como está sucediendo hoy en día en muchas partes de la tierra, con una forma tan abierta, donde hay persecuciones a muerte. Entonces, ¿qué necesito? Entonces la respuesta es llenura. Entonces, hablando aquí de ser empapados de la gloria, de la presencia del Espíritu Santo, que no es otra cosa que es una renovación de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pero en una forma continua. Es una forma continua de formación del carácter del cristiano. En el momento de la llenura, ¿qué está sucediendo? El carácter está siendo formado. Hermano, ahí en el yunque de Dios, ahí se está formando ese hombre y esa mujer. Aquellos que creían que no podían tener paciencia, que no podían amar a su enemigo. Aquellas personas que no creían que no podían tener esa humildad y esa sencillez de corazón. Dios está formando con la llenura todo este tipo de cosas. Es una capacitación continua para el servicio efectivo. Entonces, esa llenura, sin que ellos la pidieran directamente, la reciben porque estaban pidiendo correctamente. Algunos tienen dudas acerca de esto porque han sido formados, enseñados en una doctrina que no es bíblica. Porque algunos dicen que esta experiencia solamente fue para el tiempo de los apóstoles, para el primer siglo. De ahí ya no, porque creen que el hablar en otras lenguas, Dios les dio esa capacidad para poder predicar. Y eso no es cierto. Las lenguas fueron dadas, y lo dice la Biblia, que el que hable en lenguas habla a Dios, no a los hombres. Así que cualquier argumento que contradiga esto no es cierto, ¿no? Entonces las lenguas han sido dadas para que nuestra vida sea fortalecida. Entonces, y hay otro tipo de argumentos que dicen, no, es que cuando venga lo perfecto, entonces se acabarán las lenguas. ¿Y a qué le llaman lo perfecto ellos? Le llaman, hermanos, al canon bíblico, a la palabra de Dios, que cuando ya se terminó de escribir el último libro, que es lo perfecto, así lo ven ellos, entonces ya no existe posibilidad de recibir la llenura del Espíritu de Dios. Eso no es cierto. ¿A qué se está refiriendo ahí en 1 Corintios capítulo 13 cuando dice cuando venga lo perfecto? Está hablando cuando Cristo venga por segunda vez. No está hablando cuando se termine la inspiración de la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de manipulación doctrinal ha hecho que algunos caigan en incredulidad y se están viendo entonces en problemas, y se ha limitado a la iglesia de Cristo a que pueda realmente vivir y disfrutar esta experiencia. Y todo esto sucede, hermanos, porque el diablo de alguna manera quiere que nosotros no nos demos cuenta que nuestra verdadera misión es la predicación de la palabra de Dios. Perdone, le voy a decir una cosa, cualquier que sea la profesión que usted tenga, hermano, esa no es su verdadera profesión. Su verdadera profesión es la predicación de la palabra de Dios. La profesión que usted tiene, que sacó un título o 2 o 3 en la universidad, esos son recursos para cumplir la misión que Dios le ha entregado. Ahora bien,
Entonces, ¿cómo estoy seguro? Y quiero, hermanos, darle la respuesta bíblica, no personal, sino bíblica, porque hoy está vigente. La Biblia dice en Hechos 2:37, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A qué don se está refiriendo? Estamos en el capítulo 2, por eso es importante ver el contexto. Los primeros versículos del capítulo 2 y específicamente el versículo 4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La gente que estaba viendo y oyendo todo eso, a eso se les estaba predicando. Entonces, cuando Pedro les está diciendo: y recibiréis el don como resultado de la conversión, entonces recibiréis el don, es en otras palabras, lo que ustedes están oyendo y están viendo, eso lo van a recibir. Pero ella dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, es decir, para los oyentes de ese momento, para vuestros hijos, la siguiente generación, para todos los que están lejos, generaciones futuras. Y no solo eso, como un sello, dice aquí, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Lo ha llamado Jesús a la salvación? Usted es candidato, hermano. Así que no nos den atol con el dedo, hermanos. Así que aquí está la respuesta bíblica. Entonces, ¿será posible que Dios pueda ayudarme a cumplir la misión de poder llevar la palabra de Dios, ya sea como maestro, como consejero, como predicador, como misionero, como evangelista, como pastor, como sea? Entonces, ¿será posible que eso? Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué va a pasar? Señor, dígale: Señor, quiero cumplir con mi ministerio que tú me has dado, pero también te pido una cosa, Señor, no por mí, sino porque la palabra, hermano, que tu palabra es viva y eficaz, que sea respaldada con señales, prodigios y maravillas, Señor, porque eso es necesario para que el mundo crea que tu palabra es viva y eficaz y que la misión se pueda cumplir. ¿Está dispuesta a pedir por su verdadero? Oiga esto, su verdadero problema no es el que usted cree que tiene. Su verdadero problema es que los problemas le limiten cumplir con la misión de Dios le ha entregado, de anunciar las buenas nuevas. Probablemente usted está viendo alguna debilidad personal en la carne. Algunos son vicios, otras pueden ser pasiones desordenadas, lo que sea, pero son amenazas contra la predicación. Pero no se preocupe, oriéntese bien, pida a Dios: Señor, dame de nuevo. En otras palabras, que estos problemas internos no me impidan cumplir con la misión de predicar. Los problemas externos que no me impidan predicar, que una enfermedad, que un problema económico que no me impida cumplir con esto. ¿Y qué va a pasar? Dios se va a manifestar. ¿Usted está dispuesto a aceptar la misión de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en esta hora, Señor, te pido para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, que a partir de este día exista, mi Dios, una pasión, Señor, para poder cumplir el ministerio que nos has entregado. Hay distintas amenazas, pero, Señor, nuestro enfoque, Señor, debe ser el correcto. Ayúdanos, Señor, a entender esto, que no podemos dejar de predicar y anunciar las buenas nuevas. Aunque algún momento podamos estar en cama por una enfermedad, por un problema, por una dificultad, Señor, nos veamos limitados, pero no tiene que, Señor, limitarse el anuncio de las buenas nuevas. Señor Jesús, te pido en esta hora que tú nos ayudes, Señor, a pedir, Padre, pedir en oración. Te pido para gloria de tu nombre que cada uno de los que estamos acá empecemos a buscarte a ti en oración, pero en una manera, Señor, perseverante, insistente, Padre, para que tu nombre sea santificado. Y que en este día, Señor, podamos, Señor, poder gozar de un respaldo de la unción del Espíritu Santo, porque tenemos el deseo de que se cumpla el ministerio de la palabra y que tú la respaldes con poder, Señor. Padre mío, pedimos en este día que tu nombre sea glorificado. Señor, toca a mis hermanos donde quiera que estén, Señor. Ayúdanos a entrar a esa, Señor, a esa desesperación, si pudiera llamarlo de esa manera, Señor, de
de ver que el objetivo primario y final de nuestra vida es predicar tu palabra, y que si hay amenazas, de sea internas, externas, Señor, que puedan impedirnos, te pido, Señor, que nos conceda, Señor, el denuedo para poder hablar abiertamente, sin tapujos, Señor, y hablar lo que debemos de hablar, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tú respaldas esa palabra. Señor, te pido que el ministerio, Señor, de esta iglesia y la iglesia en general se pueda cumplir, Padre, en esta tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú contestas la oración, y esta respuesta a esta oración fue dada en su momento, en su oportunidad. Precioso Jesús, Señor, bendice a mi hermana, a mi hermano, Señor. Úsalo de una manera preciosa, como nunca antes en su vida, Señor. Que disfrute, Señor, de esa plenitud la cual tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Yo te pido también mi porción, Señor. Te pido mi porción, Señor, Dios del cielo, para que pueda cumplir con la misión que tú me has entregado. Desde ya, gracias, Señor. Gracias. En el bello nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.